Hola, muy buenas a todos los oyentes y los que nos están viendo también, tanto aquí en el meridiano de Greenwich, que es hora de Madrid que hemos puesto, y a todos aquellos que allende de los mares también nos están escuchando y viendo. Y como esto va a quedar grabado, pues evidentemente también lo podéis escuchar a posteriores, y las críticas, pues bienvenidas sean. Entonces, el objetivo de este panel profesional es, pues, hablar un poco sobre la normativa APA, la séptima edición. Aunque tenemos aquí a Ángela, ahora muy buenas, Hola, muy buenas. que conoce muy bien la normativa APA. ¿Eh? Ángela la conoce muy bien, nos puede hacer una introducción muy interesante para después entrar en la séptima edición para ver los cambios que se han dado, tan interesantes, y cómo en la naturopatía basada en la evidencia, es decir, la investigación naturopática, vamos a aplicar esta séptima edición. Pero vamos a empezar explicando qué es la normativa APA y Ángela, está aquí también con nosotros María José, vicepresidenta, que nunca te presento como tal. Dice, ¿quién es? Hola María José. Vicepresidenta de Sí. Formación, Investigación y Didáctica de nuestra organización y creo que también presidenta del Comité Científico del Foro Hispanoamericano. Y entonces, pues estamos aquí para hablar de este tema tan interesante y no solamente exponer, sino también para acallar ciertas voces que nos critican diciendo que no nos basamos en el método científico. ¿A que sí? Por lo tanto, este panel tiene esa doble misión. Primera, cómo trabajamos, cómo lo hacemos y cómo aplicamos en la investigación naturopática lo que se aplica en todas las investigaciones científicas, que son normativas y estándares internacionales, como la normativa APA, norma de Montreal, los acuerdos de San Francisco. ¿A que sí? ¿Lo llevamos a la práctica en la investigación? Sí, porque estamos ¿dónde? Estamos en el marco del método científico, no al margen. Por lo tanto, si estamos dentro, cumplimos toda la normativa y los estándares internacionales. Así que damos la palabra a Ángela, que nos va a explicar qué es la normativa APA en general, y después entramos en la séptima edición y cómo se aplica, cómo la aplicamos en la investigación naturopática. Ángela, cuando quieras. La normativa APA, vamos a ver, es el formato en el que se publica un artículo científico, ¿no? Entonces, vale, tiene estándares internacionales, es decir, que la utiliza el mundo entero a la hora de construir un artículo científico, una investigación científica para poder ser publicada. Y eso, Bueno, esto tiene que ver con documentos académicos, ¿no? Con estudios científicos por ejemplo, doy un ejemplo. Mm, Lo que yo hice, ¿no? Sobre el tabaquismo, porque eso me tocó por la hipnosis, pero hay otros que cada uno en lo que investiga, ¿no? ujú. Digamos. Por lo tanto, en la normativa APA es obligatorio aplicarlo en la investigación científica. Y como es Sí, obligatorio, nosotros como investigadores naturópatas estamos obligados también a aplicarla y ponerla en práctica. No tenemos otra opción. ¿Por qué? Porque, como está viendo Ángela, en cualquier publicación, conferencias que demos, tenemos que seguir los estándares internacionales. ¿Eh? Frases exacto. como aquella que hemos dicho muchas veces, es que a mí me funciona. Esa frase no es científica, que no. Por ejemplo, otras veces que hemos escuchado, ¿cuántas veces hemos escuchado? Oye, tómate esto que es muy bueno para... ¿Has visto la frase? Esto es muy bueno para... Hombre, eso lo vemos en las redes, que sí. Esto es muy bueno para la Exactamente. glucosa, esto es muy bueno para esto, esto es muy bueno para aquello. Pero eso no es científico. Entonces, para que haya un lenguaje científico, pues existe toda una normativa y unos estándares internacionales. Claro, las normativas APA son esenciales para evitar el plagio, ¿no? Y Por para ejemplo, facilitar la lectura en ciencias sociales, digamos, ¿no? claro, Económicas y aplicadas. claro. Y después, evidentemente, el siguiente paso, si vamos a publicar como investigadores naturópatas en revistas indexadas, tenemos que cumplir esta normativa. Uno Correcto, analizando, me llegó un artículo, que esto es muy bueno porque tiene tanta vitamina C, tantas 10.000 veces, 10.000 veces, y al final digo, oye, ¿la cita dónde está? ¿De dónde ha sacado esta información? correcto. Después empezamos a buscar y en una universidad de ahí creo de la India o de Bangladesh, que hay un estudio ecológico, una región concreta. Bueno, pero eso hay que citarlo y eso tiene una norma. Entonces, ese artículo simplemente es una opinión y bueno, más sensacionalismo que otra cosa, ¿no? Entonces, el método Y científico, las referencias también son clave en esto, ¿no? unas referencias fundamentales y referencias de revistas indexadas.
¿de acuerdo? Revisada Sí. por pares o tesis doctorales que estén en base de datos, o puedes citar también algún libro, evidentemente. Puedes citar libros, pero el libro que esté, evidentemente. Y puedes citar también alguna investigación o alguna conferencia también se puede también citar. ¿De acuerdo? Conferencias que estén evidentemente contrastadas. No es decir, es que tal de la universidad de no sé cuánto ha dicho que. La forma de citar también está recogida en APA, cómo hay que citar, si más directo, indirecto, cuántos autores, pero eso como dice alguno, en la universidad tal de la no sé cuánto, el investigador tal ha dicho que, después tira y dice aquí, no, ¿dónde está? ¿Qué es lo que ha Pero dicho? ¿dónde lo ha dicho? ¿Dónde está ¿Dónde lo ha dicho? publicado? ¿Es una tesis doctoral? ¿El libro? ¿Es una carta al editor? ¿Me entiendes? Es una referencia de libro, que también citan referencia de libro, que es lo que es, pero todo tiene unos estándares. Yo quiero hacer una referencia de un libro y hay unos estándares internacionales. Sí, no puedes decir, mira, este libro no me Claro. gusta. Hombre, este libro no me gusta, tendrás que exponer esto, la Claro, es que parte. te facilita, las normas APA te facilitan tanto la estructura de la investigación, de que todos seguimos la misma estructura, y aparte te facilita también el encontrar la investigación o de dónde has encontrado los datos. Es mucho más fácil la manera de poner las referencias, que de poner el artículo, la fecha, lo que Todo. sea, y lo encuentras rápidamente. Y es una manera de avanzar y de que sea mucho más rápido y más la estructura que llegue también mejor a los investigadores y que todos sigamos la misma estructura. Eso es importante. Y por ello para Sí, el porque avance. al tener una estructura, bueno, todos los artículos tienen la misma estructura, entonces no te pierdes en el artículo a ver dónde está la cita, dónde están las referencias, ya sabes dónde tienes que ir. Las conclusiones, por ejemplo, ¿no? Para Claro. saber de qué se trata en el artículo. l- Y sobre todo el método utilizado para llegarlo. Por Eso ejemplo, esta investigación comentado, también. estuvimos hablando del tema. No es que dice la universidad que dice. Bueno, ¿y cuál es el método que ha utilizado para decir que tú tienes más vitamina C, por ejemplo, que la naranja, por ejemplo? ¿Qué Así mismo método ha es. utilizado? ¿Un método de extracción? ¿Un método tal? ¿Qué método? ¿Un método cuantitativo? ¿Un método cualitativo? ¿Una encuesta? Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo impresionante. La leche no sé cuánto, no produce moco. Eso es falso. Ah, joder, ¿y qué investigación se ha hecho? No voy a decir quién lo dijo, pues no. Aquí está el estudio. Muy bien, vamos al estudio. El estudio era una encuesta. Encuesta hecha a los padres en una población concreta de España en concreto, que hacía una harta de frío, y entonces le preguntaban a los padres, le daban leche o lácteo a los niños y veces había moco. Era una encuesta. Después, hoy en día, hay que poner la publicación, quién financia, ahora hay que ponerlo, que si antes no, ahora hay que ponerlo, sí. También. Intereses también hay que poner, ¿qué intereses tiene usted? También hay que ponerlo, que sí. Eso viene del protocolo de Sí. San Francisco, porque era todo el mundo, bueno, no, no, ¿quién la paga usted la investigación? No, pues se investiga después, ¿quién paga esta encuesta? Es una encuesta, ¿eh? ¿Quién la paga? La encuesta 5.000 euros. Joder, no está mal pasar una encuesta a 5.000 euros, ¿a que no? ¿A que no? La puerta de un colegio. Se sabe, vamos, que lo pone ahí, quién lo paga y tal. Bueno, pero esta era una encuesta, no era un estudio científico Sí, sobre... pero si lo hubiera hecho bien, diría estudio cualitativo. Y me he basado en Eso, una encuesta con estas características y con esto. Y después he hecho los estudios estadísticos, no sé cuánto, la media, no sé cuánto, Eso sí, porque es cualitativo, se puede poner también, pero siguiendo los estándares que estamos aquí comentando. En una encuesta, conclusión, la leche no produce moco. Pero ustedes no es una conclusión, es una afirmación. Pero eso es lo que hay muchas veces, por lo así es. tanto, tenemos que saber distinguir entre investigación cuantitativa, cualitativa o la híbrida o mixta que es la que hacemos en naturopatía, que sí. ¿Y Sí, qué pero hay que mirar herramienta? personas porque estamos hablando de mocos y no depende a qué país nos referimos, la zona, si hace frío, si hace calor, la leche es de aquí, es de Francia, de dónde es la leche, ¿no? Y después las preguntas, que la batería de preguntas que usted ha elegido para hacerla, ¿no? ¿No? ¿De Claro, acuerdo? también influye, ¿Qué sí, sí. pregunta hace usted? ¿Qué pregunta no sé cuánto? Es decir, todo esto es lo que se llama el análisis que hacemos, que es el sesgo. Después vienen las revisiones por pares y después vienen los que analizamos después investigaciones y sacamos conclusiones como está viendo una turopatía digital. Análisis científico de esta investigación y se ve el sesgo que tiene, que evidentemente es in vitro, que tiene cuidado, no es fácil, ¿de acuerdo? Todo eso hay que decirlo y no de pronto esto ha dicho, hay un artículo por ahí que Y hay que ver dice, pues, también muy importante por edades.
También es muy importante. Hombre, eso llama a la población. Tú pones el método, pones método cualitativo, primero población. ¿Cuántos son? Mira, 10 encuestas. Joder, 10 nada más. Bueno, hay que ponerlo si son 10. Las edades comprendidas de la encuesta. Vale, venga. Pero tienes que describir cuál es el método que tú has utilizado. Si no lo describes, ¿no? Claro. ¿Por qué hay que Claro, describir el el método? problema creo que ¿Cuál es la pregunta? El método. Sí, pero es que el método hay que describirlo. ¿Por qué? Porque después tiene que ser también replicable. Que sí, que yo puedo hacer Sí, también la encuesta con esas características en sí. otro sitio y me salga casi lo mismo, porque me sale otra cosa, digo, allá. El método es importante explicarlo bien. ¿Qué método utilizar? Una revisión. Pues he utilizado esto, las revisiones corren, lo otro. Bien, póngalo usted. Criterio de inclusión, criterio de exclusión, póngalo usted todo. Para saber después, si yo voy a replicarlo, en las mismas condiciones tiene que darme casi lo mismo. Que sí. Así es. sí. Pero hay una normativa internacional que evidentemente unos estándares que también naturopatía lo cumplimos. Que como decimos siempre, habrá alguno que dirá, a mí me funciona, ¿no? O hay Sí. una planta que te la toma y te pone, ¿no? ¿O no? Así es. O hay un remedio por ahí, bio, cuántico, Con vitamina C no te resfrías, no hay mocos, por ¿no? ejemplo, es una afirmación, como digo yo. Sí que voy a compartir pantalla porque estamos ya en la séptima edición, ¿de acuerdo? Hay otra normativa, como hay un compañero que no ha podido hoy, estamos, por eso hemos esperado un poquito, que hablaba también que Vancouver también tiene su normativa. Bien, también la tenemos en cuenta. Que muchas veces cogemos más Vancouver que APA, sí, en la forma de citar, por ejemplo, pero los estándares son todos iguales. ¿Eh? Todos empiezan iguales y tienen que llevar lo mismo siempre, ¿de acuerdo? El objetivo, el método, el contexto, evidentemente, los resultados hay que ponerlos y la conclusión y el debate que tienes que plantear. Ya hemos dicho que la ciencia no busca la verdad, ¿a que no? No, eso que dice, no, la ciencia, la verdad. No, mire usted, no, la ciencia lo que hace es contrastar hipótesis. ¿De acuerdo? Lo de la verdad y todo eso son debates del medievo entre los universales y el nominalismo y los particulares. Y estamos en el siglo XXI, sí, ¿no? Bueno, ya ha pasado, estamos en el cuarto del siglo XXI. Pues todavía algunos hablan de verdad, la verdad, la que sí, la libertad, la justicia, hablan algunos de eso, ¿no? Todavía, que lo había escuchado, Sí, ¿no? Debates sí, del sí, sí. medievo, los universales y los particulares. Por lo tanto, la ciencia no busca la verdad. Simplemente contrasta hipótesis, que está bien planteada. Si no la plantea bien, después está la ideología. Que dice, no, esta es la verdad. Bueno, o sea, eso es ideología de, ¿no? Del medievo. Cuidado, No es existe una ciencia. verdad absoluta. ¿Cómo así? Esa es la verdad. Si es un debate. Eso es el gran debate del medievo. Estamos en el siglo XXI, el cuarto de siglo. No puedes Y en debatir. pleno cambio, siempre. Sí, pero después de tantos años vamos a seguir ahora discutiendo. Coño, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche cuando se plantea el tema de la verdad dice, no, no, lo que dice son perspectivas. Bueno, Sí, Nietzsche lo pero dijo, ya mira, sabes qué ya que fecha, ¿no? Si está en perspectiva, por lo tanto, en la ciencia, cuidado con ese gran error gnosológico de decir, vamos a buscar la verdad con la ciencia, que es lo único que busca la verdad. Cuidado, no puede descifrar la verdad, ¿no? Contrasta hipótesis y descubre, evidentemente. Descubre quiere decir descubre, quitarle lo que estaba cubierto, quitárselo. Significa descubrir, ¿veo, no? Esto, claro, pero en este ejemplo de lo de la leche, seguramente hay más estudios que efectivamente tienen más análisis y evidentemente, comprueba que la leche da o no da mocos, evidentemente, hay otros ¿vale? estudios muy interesantes, hechos por ejemplo, en Australia, en revistas indexadas, que te hace estudios muy interesantes y algunos van a nivel genético, como tenemos unos genes llamados MUC1, el 2, el 3, que están hiperexpresados, es decir, más variables que una simple encuesta. ¿Veis cómo hay que analizar bien las Por eso digo, investigaciones? porque en esta simple encuesta quizás se ha buscado demostrar que la leche no da mocos. No Sí, sé, no, pero ¿no? el tema está quién paga la investigación. Pues yo, ¿quién paga una Eso investigación y quería dice, decir. oye, que el limón es bueno. Sí, pero yo pago la investigación, así que tiene que salir que el limón es bueno. Porque pago yo la Entonces se investigación. buscan estudios que dicen que el limón es bueno. Claro, porque yo lo he pagado, pero de todas maneras eso hay que ponerlo. Antes no se ponía. Te acuerdas que ha habido aquí en España, por poner ejemplo, un escándalo, que algunos han tenido que dejar el departamento dimitir porque no habían puesto quién le había pagado la investigación. Entonces, y ahí hay Vaya. que poner, declarar los intereses también, no solamente quién te ha pagado, sino los intereses que tienes tú también. Eso es importantísimo
que aparezcan todas las investigaciones y aparecen después de los famosos acuerdos de San Francisco, que era de 2013, ¿no? Porque antes no había esto, bueno, y eso que lo ha pagado, qué interés esta persona, mira, esta persona es empleado de la empresa esta, porque va a salir, ¿de qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿No? Y bueno, no vamos a entrar en todas esas historias. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ver la normativa APA, séptima edición, que no estamos allá, ¿no? La séptima, qué barbaridad, ¿no? ¿No? Pero esperemos ver la octava, la novena y la décima, ¿no? Aquí que está. ir adaptándose a los tiempos. Bueno, aquí está, ¿no? Pero nosotros, evidentemente, vamos a adaptarlo como guía práctica para la publicación científica en naturopatía basada en la evidencia, aplicación de las normas APA séptima edición. O sea, que vamos a aplicarlo a nuestro contexto, que sí. Ujú. Sí, ¿Y cómo se aplica? Pues muy sencillo. Vamos a ir comentando, aquí está un cartel de las normas, ¿no? Está publicado, podéis entrar en internet y leer toda la normativa, la séptima edición, los cambios que ha habido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta publicación tan importante, vamos a aplicarla en la publicación y conferencia, publicación va todo lo que hacemos público de investigación en el ámbito de, hay que insistir en el término, María José, naturopatía basada en la evidencia. Hay que machacar tanto hasta que todos nuestros compañeros y compañeras digan, ¿eh? Y si no, por la sigla NB. Y después, una vez que lo tenemos, hay que ponerlo en práctica. El conocimiento, sí, la investigación, hay que ponerla en práctica. Entonces viene la praxiología naturopática. Ese término también hay que darle mucha publicidad, la praxiología naturopática, que no es la terapia holística, ni la terapia natural, ni la terapia alternativa. Es praxiología, término científico. Y esto es fundamental para el avance científico y el reconocimiento académico de nuestra disciplina, la naturopatía. ¿Estamos de acuerdo con esta entradita? Ujú. sí, Por lo tanto, la adopción de un estilo, que son editoriales, como he dicho, internacionales, aquí utilizo el término universal, que también está bonito, ¿no? Como el de las normas APA en su séptima edición. Y cuidado, que algunos pueden interpretar lo que hemos hablado antes, que esto es que hay que cumplirlo si así, cuidado, subrayo, que esto es importante para dar a entender lo que antes estábamos comentando. Cuidado que no es un mero formalismo, Ángela, ¿estamos de acuerdo? sí, estamos de acuerdo. Que no hay que decir, como es un formalismo hay que cumplirlo sin sí. Cuidado, es una declaración de profesionalidad, rigor y compromiso con la calidad científica. No es un formalismo que tenemos que cumplir sí o sí, es un compromiso que tenemos. Exactamente. Digo para que no nos critiquen, no, es que ustedes también habéis caído en el formalismo que cumplir, bueno, sí, vamos, bueno, y bueno, cumplir hay que cumplirlo, pero cuidado, Sí, que es una pero cosa. esto, vamos a ver, si lo haríamos de otra forma, no ayudaría a los lectores a entender mejor lo que estamos publicando, de todas formas. Claro, por lo tanto, no es un formalismo que hay que cumplir, más bien lo que he subrayado aquí, negrito, lo veo, ¿no? Para que quede grabado y que nos enteremos bien, que no nos acusen de que Sí, esto, de cuánto habéis caído, como una vez me dijo, esto la ciencia no lo puede demostrar. Entonces, dice, yo sé que estáis sentados, Manuel Navarro me va a criticar, y antes de que yo fuera a hablar se largó. Pero vamos, toda la conferencia fue en plan científico, para que después digo, esto no lo puede demostrar la ciencia. Me quedé un poco, él se dio cuenta, ¿no? La cara que puse, ¿no? Pero se fue y no pude debatirlo. Pero bueno. Esto es importante que no es un puro formalismo, hay que decirlo mil veces. Y esta guía que aquí planteamos, que es una guía que hemos elaborado, pues sintetiza los aspectos para que los investigadores y profesionales naturópatas presenten sus trabajos con el máximo estándar académico y subrayo para que quede grabado para la historia. Estándar académico, esto es importante. claro, que es importante. Mayormente estos estudios no los lee cualquier persona, los leen las personas que saben sobre qué están leyendo Y tienen el deber, no solamente el derecho, el deber de la crítica. también. Y hemos hablado muchas La- veces que no es lo mismo criticar que quejarse, no es lo mismo criticar que quejarse, ¿a que no? no, ¿De acuerdo? no, la crítica es constructiva, de todas No, formas. no, la crítica ni es constructiva ni es destructiva. La crítica es crítica y la queja es queja. Si hay diferencia, la queja sí que es destructiva. Pero la crítica siempre va en la misma línea, en construir nuevos objetivos epistémicos. Ya Es está. lo que he dicho, la crítica es constructiva. No, la crítica siempre es constructiva per se, ¿no?
Sí. Digo, eso se llama, en el lenguaje se le llama pleonasmo, Ángela. Lo que acaba de decir se llama pleonasmo. Pleonasmo quiere decir ponerle signo para repetir lo mismo y darle más énfasis a la palabra, se llama pleonasmo. Pero bueno, se utiliza mucho en lingüística, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero está bien, que diga constructivo. Y así, ¿cómo está configurado la séptima edición? Pues aquí está. Desde los márgenes, cuidado. ¿De acuerdo? Cuidado, ¿eh? Aquí lo decimos, cuando vaya a configurar tu procesador de texto, que ahí lo utilizamos casi el mismo, cuidado, aquí están los márgenes. Sí, ese es el formato APA. Claro, es que el detalle es impresionante. Oye, públicalo así, el formato, en todos los lados, en inglés son las pulgadas, inferior izquierdo y derecho. Bien, hay que ponerlo. Bien, yo a veces arriba pongo cero, abajo tal, y pongo 254 los lados. Pero bueno, hay que ponerlo tal como dice aquí. Los fuentes y tamaños recomendados, que está recomendado, Times New Roman. o Arial 11 PT. ¿Eh? Sí, Normalmente es Tinio Roma. De esta manera, voy a decirlo que es importante. Los alumnos, cuando terminan, para terminar el grado en naturopatía, el programa graduado, tienen que hacer lo que llama el trabajo de fin de programa graduado, el TPGN. ¿De acuerdo? Y en el TPGN, aquí están las normas, que es en Tinio Roma, se que al terminar, lo que antiguamente hacíamos la tesina y la tesis, ¿se acordáis? La tesina antigua, ahora se llama trabajo de fin de grado. Naturopatía llama trabajo de fin de programa graduado, el TPGN. El TPGN los alumnos tienen que presentarlo en este formato para que vayan aprendiendo. ¿Ve por qué hay que estudiar naturopatía en plan serio y en centro serio y bien hecho, no? Pues después saben hablar, ¿no? Que dicen, bueno, yo he hecho, he aprendido 4 recetas de plantas y 4 cositas. No, no, hay que aprender bien. Así que Tinio Roma o Arial, pero mayoritariamente es este. O sea, no vaya a sí, ponérmelo cierto. en Courier no sé cuánto, ponerla en Sanseri no sé cuánto. Pues es que yo me están liando, ¿no? ¿Veo no? Tercero, esto sí que es importante. El interlineal y alineación. ¿Esto es importante o no? Sí, es importante. Y cuidado que esto a veces, yo también, a veces he cometido ese error que he hecho esto. Alineación a la izquierda. No justificada. ¿De acuerdo? Yo en algunos textos sí he cometido ese error a veces, ¿no? Lo justifico. Bueno, venga. ¿Vale? Y después el interlineal doble, 2. Se pone, ¿sabéis cómo se pone, no? Vamos a recortar además, le ponemos 2 y se va haciendo. Y después viene la sangría. Cuidado, la sangría es unos 27 centímetros en la primera línea de cada párrafo, excepto el resumen, que es el astra, ¿eh? La nota al pie que pongamos, los títulos, los encabezados no llevan sangría, cuidado, ¿vale? Estos son estándares internacionales que los alumnos de tercero, cuando hacen el programa graduado, esto lo llevan, ¿de acuerdo? Cómo hay que presentar trabajo, cómo hay que hacerlo, cuántas citas hay que poner, qué técnica hay que utilizar, etcétera. Tanto la sangría también va el tema. Después, numeración de páginas. Sí, es muy importante también. ¿Eh? Y aquí pongo una parte que yo me la salto, pero esta es la séptima edición, yo lo pongo abajo, ¿no? Ya, yo también. Bueno, ahora si hay una revista indexada, esta no sé cuánto, no sé qué, que te lo cumple al 100% y te la he hecho para atrás porque tienes que cambiar esto. Bueno, pues lo cambio. Normalmente yo lo pongo abajo siempre, María José. Sí, No es que sí, a mí también me va mejor abajo, pero bueno. Bueno, pero Así tampoco estoy hay, acostumbrada a buscarlo abajo, no arriba, pero bueno. ya. Sí, mayormente se busca la numeración de la página en la parte baja, no arriba. Es Sí, pero ya cierto. en la séptima edición pues dice que tiene que ser la esquina superior derecha, desde la página Sí, sí, uno. sí. Bueno, y la Pero lleva, estructura. lleva años así. Bueno, lo hacemos alguno abajo, pero bueno, ¿no? Y después está la estructura del manuscrito, del documento. Un artículo de investigación en naturopatía basada en la evidencia, sigue esta estructura. La portada. Título, el autor, filiación institucional, que es lo obligatorio, comité científico, tal, lo que tú quieras. Bien. Y después, investigador independiente, si lo es, y si no, pues organización colegial, si pertenece, la universidad, tienes que poner algo. ¿Eh? Y después de tus contactos, es decir, correo electrónico, no como antes, todo, que se te pueda escribir y comentarlo. ¿De acuerdo? Tienes que poner la portada, quién eres, qué es lo que hace, el título.
Y después debajo, pues tu nombre y qué es lo que eres. Si eres de universidad, eres estudiante, eres esto, investigador, a qué pertenece, ¿de acuerdo? Y, y para quién se escribe, si una nota al editor, pues se pone también, si no, pues nada, ¿eh? Si lo que sea. Y la fecha, que es importante. Después, el resumen importante, en inglés se llama el abstract. ¿Eh? Y se hace en inglés. Hombre, se puede hacer como yo un artículo de vez en cuando escribo, pongo hasta en español y pongo también en inglés, el resumen, porque hay alguno que lo lee. Y cuidado, un párrafo único, 150 250 palabras. Cuidado, no empezar a Sí. enrollarte, porque entonces ya lo comentamos la otra vez, las características del Astra, que es una ponencia que hice hace poco. Cuidado, con enrollarte mucho con el Astra, ¿eh? Estos son los estándares, pues dice, bueno, me paso a 300. Bueno, 300 tampoco, pero no te vaya a poner 1000 o 2000, ¿de acuerdo? Clarito, el problema, en forma concisa, el problema y después toda la metodología, los participantes, métodos, hallazgos, conclusiones y las implicaciones para la praxeología naturopática. Esa es la característica de la investigación. Yo la tengo, digo, oye, ¿y esto ahora mismo en la práctica naturopática para qué va a servir? Ah, pues sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Eso hay que ponerlo siempre. Digo porque este primer evento que vamos a celebrar el día 28 va en esta línea, tenemos que ir, venga, venga hasta que vayamos aprendiendo que cada vez que hagamos una investigación, evidentemente si un resumen, una revisión sistemática, lo que sea, siempre hay que poner las implicaciones para la praxeología naturopática. María José, ¿estamos de acuerdo con esto? Mm. Sí. O sea, yo en mi práctica diaria, ¿para qué me sirve lo que usted está planteando? Pues mira, usted le sirve para esto, para esto, para esto, para esto. ¿De acuerdo? Y aquí está. Y después ya por cuerpo del texto, estructura lógica con encabezado e introducción. El abstract es el resumen de todo esto. Ahí te plantea el problema de investigación y sobre todo la relevancia para la naturopatía basada en la evidencia. ¿Eso qué relevancia tiene? A ver, para nosotros, mire usted, pues tiene esta. Porque después se va a aplicar de esta manera. Eso también hay que ponerlo en la investigación, en la conferencia, lo que hagamos. Introducción. Plantear problemas, repito, relevancia para la NBE, no confundirlo con la NBA, como algunos han hecho, ¿eh? Y la profesión, y después la hipótesis o preguntas de investigación que vamos a hacernos, qué queremos investigar, de qué manera, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que estamos investigando? Las lagunas que hay, que falta todavía rellenar esto, ya lo habíamos comentado, pues hay que hacer una introducción interesante. Después está el método, que hemos hablado antes. Oye, describe usted cuál es el método. Es un ensayo controlado, estudio de casos, revisión sistemática, metaanálisis, participantes, materiales, procedimientos naturopáticos aplicados, instrumentos de medida y procedimientos. Que eso no lo lleva, vamos, ni publicar y en conferencias pues tampoco te lo admite. Tercero, pues bien, una vez que tenemos el método, resultados. ¿Qué resultados tenemos? Pues esto. De las 100 personas que venían, el 30% decía doble ciego, según esto, ha sucedido esto. Según método analítico que hemos hecho tal tema, está estadísticamente el 60% ¿eh? presenta esto. ¿De acuerdo? Bien. Eso hay que poner el resultado de forma objetiva. No a mí me parece, yo creo, yo esto, yo no. ¿De acuerdo? Utilizando tablas y figuras claras cuando sea necesario. Solo datos sin interpretación. El resultado es esto lo que es. ¿Está? Mm. ¿No? Hay una investigación muy interesante para que quiera hacer una, que es interesantísimo, que son paradojas. ¿Sabes lo que es una paradoja? Sí, A ver, ¿qué es una paradoja? a ver cómo te explico. Bueno, explícalo a tu manera. Hmm. En palabras. Venga, explícalo, anímate y explícanos qué es una paradoja. No me vienen las palabras. Es que Bueno, es pues, La difícil de emoción sí, explicar. pero no me vienen las palabras para poder Ya. explicarlo, oye, ¿verdad? hombre, pues lo puedes decirlo en inglés, en francés, en rumano, en polaco, en húngaro, en el idioma que tú quieras. Si te sale, que te salga. Y, y para la hora que es normal que no me vengan las palabras, Bueno, pues vamos. nada, no pasa nada que para eso estamos de vez en Mañana a cuando. las 8 de la mañana seguramente puedo explicarlo.
Estupendo. Bueno, pues una paradoja es una especie de, digamos, de contradicción que se da. Y dice, oye, qué raro que desaparece este tema, ¿no? Bueno, pues si una paradoja, bien. La paradoja también puede ser forma parte de la investigación científica, que nos ocurre una paradoja, de pronto, oye, vemos esto y lo contrario, ¿esto cómo puede ser? ¿Eso puede ser punto de Sí, partida para una investigación? sí, Sí, también. Por ejemplo, vamos a una paradoja, a ver si esto nos sirve de investigación. ¿Eh? Ya que estamos, que queda poco ya para el máster en naturopatía, en oncología naturopática, que estamos liados con él. Voy a compartir pantalla y a ver qué os parece este punto de partida. ¿Eh? Las paradojas también son puntos de partida de la investigación que estamos viendo. Y en naturopatía hay muchas paradojas, nos podemos encontrar con muchas, sí. Esto en consulta nos encontramos un montón de veces. Por ejemplo, esto es uno de los estudios, ¿eh? Que a lo mejor hacemos una ponencia también sobre esto, María José, ¿os parece? ¿Qué os parece? Nada más que el título, comorbilidad inversa. Es una paradoja, ¿no? sí. Sí. Joder, tú dices, oye, ¿esto cómo puede ser? Es una comorbilidad inversa. ¿Esto cómo puede ser? Mira, aquí tienes el primero, del 2011. No voy a contar los demás, pero nada más que para que vean un ejemplo de cómo en la propia paradoja que nos encontramos muchas veces, tanto en revisiones que En hacemos, persona. como en consultas nos la encontramos también, que sí, oye, ¿cómo puede tener esto y esto y esto y esto y lo otro y a la vez encima? ¿Qué os parece esta paradoja? Es interesante, Sí, Es curioso, ¿no? sí, Y pero entonces, el artículo lo que dice, sin paradoja no hay progreso, algo así. claro, por eso estamos comentando cómo la ciencia y como otras naturopatías nos encontramos muchísimas paradojas como esta. Y si oye, diagnóstico que viene usted, mire usted, pues me han diagnosticado esto, pero es que además tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo lo otro. Y dice, "Yo, ¿y ahora por dónde empezamos? ¿Veo no? Este es un gran tema mm, que se ve un montón, ¿eh? Hay un montón de sí. estudios, ¿eh? Aquí este otro igual, ¿no? Oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Si además lleva esto, tiene esto, y además tiene lo otro, y además tiene problema esto, y además tiene aquello, y además tiene aquello, y encima tiene Parkinson también. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Veis las paradojas? Mm. Bueno, inversa de eso quiere decir que a veces, perdón, que dice, mire usted, Parkinson, pues probablemente diagnóstico médico de Parkinson puede que cáncer no tenga nunca o revierta, ¿veo no? O traigo una paradoja me dice, oye, ¿el tabaco es malo? Pregunto. Mm, ¿Fumaron es malo? Bueno, pues sí. resulta de que al final las mujeres posmenopáusicas que fuman encuentran una paradoja, que prácticamente se reduce o no hay cáncer de endometrio. ¿Es paradójico o no? Y si me voy a hartar de fumar para que no me salga cáncer, pero te sale de pulmón. Pero igual es porque tiene el cuerpo, eh, mm, ¿cómo se dice? Está pendiente de lo de las toxinas del tabaco y entonces ya el cáncer de No, sí, también, endometrio. pero parece que también tiene actividad antiandrogénica, pero mujeres posmenopáusicas. Bueno, hay un montón de paradojas que te vas encontrando, por lo tanto, esas generalizaciones, esto produce esto, cuidado, 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 que paradojas podemos encontrar, pero un montón, ¿eh? Y empiezas a alucinar. En naturopatía esto lo entendemos bien, pues en naturopatía hablamos de las fases, ¿no? Proceso, fase uno, fase 2 y vemos cómo pasa de una a otra. ¿Lo veo, no? Es que también hay una cosa de, a ver, la información, que la misma palabra te lo dice, que es la formación interna, información, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando tú informas, es decir, formas internamente a una persona que el tabaco te produce cáncer y a aquella persona mete esto aquí, y efectivamente, como ya lo has formado internamente, llega a tener aquello, ¿no? Sí, Pero si nadie le informa sí, que pero va a desarrollar sí, sí. cáncer, Ya, pero tú suponte que esa persona lee un artículo o alguien le dice, mire usted, resulta que la verdad que fuman mucho se ha comprobado que no tienen cáncer de endometrio, sobre todo por menopáusica. ¿Tú cómo te quedas? Coño, si me dice que el tabaco es malo, como ahora me dice uno, que se llaman paradojas, que sí. sí. Y con eso vamos a encontrar, pero un montón, porque en naturopatía no hablamos de generalizaciones empíricas. Esto, cuidado, cuidado, cuidado. Naturopatía hablamos de variables, ¿eh? De Sí, pero sistemas sería y de un estructuras. artículo muy cruel, porque diría que no produce cáncer en aquello, pero No, no sí. dice que sí puede producir cáncer de pulmón, Sí, por ejemplo. pero es una paradoja que el cuerpo actúa así, es una paradoja que se encuentra en Sí, muchísimas investigaciones y dice, bueno, ¿y por qué personas que tienen este problema no van a presentar este nunca? Por ejemplo, con diabetes a lo mejor no presenta un tipo de problema, pero sí presenta otro. Para nosotros hay una explicación, por lo menos, diríamos, de avance, ¿eh? Vamos a llamarle heurística, que es más bonita. Fase uno,
¿Puede pasar a las 2? Sí. ¿Puede pasar a las 3? Sí. Para las 4, a las 5 y termina a las 6, ¿eh? Que esos son, diríamos, los niveles que hablamos de Tilden, ¿te acuerdas? Bien. Mm. La naturopatía lo entendemos. ¿Te acuerdas, Ángela, que lo vemos primero los gráficos que hacemos? Situación secundaria, hacemos los gráficos y sabemos de dónde viene y dice, esto va por aquí, porque vemos la interrelación dinámica entre órganos y sistemas y cómo interacciona. Cuando tienes esto, no te va a salir esto, pero cuando tengas esto, te va a salir aquello o al revés, el cuerpo compensa y dice, venga, ¿ya no? Así es. Regresa a la fase 5 y hay cosas impresionantes. Por eso la ciencia ve que es importante todos estos temas que hablamos, no que no siendo algo tan lineal y esto así. Cuidado, cuidado, cuidado con los dogmas de fe. Tomas de fe para la religión, que también es muy interesante. Sí. Sí, ¿Ve cómo trabajamos en naturopatía? Somos investigadores serios y responsables, que sí. correcto. Y tenemos una casuística, pues yo creo que, ¿no? Interesante, que sí. La Sí, sí, casuística sí. naturopática, a aquel que le guste estudiarle, profundizar, es muy interesante la casuística naturopática. Así que vamos a darle vuelta. Y de la casuística, evidentemente, pasamos al corpus naturopático con la complejidad estructural, la complejidad sistémica que tiene, no causalista. Bien dicho. Sí, así es. Algunos preguntan de vez en cuando, eso lo escriben por ahí, algunos dicen, oye, te enrolla, a veces no entendemos de lo que dice, pero bueno, ¿habéis entendido lo que dice? De la casuística naturopática. Causamos causalidades placebo. Sí, que nosotros hemos superado ya lo que se llama, lo que hemos hablado muchas veces, el perjuicio aristotélico tomista. Lo hemos dicho a veces, ¿no? No estamos en la Sí, Edad Media, hombre, estamos en el siglo XXI, en el cuarto del siglo. Bueno, y terminamos diciendo las referencias. ¿Qué pasa con las referencias? Bueno, después de ahorita de la discusión, que es la conclusión, interpretar los resultados. Dura previa, estudio sobre fitointervención, tal, tal, ¿no? Discute las limitaciones y destaca las implicaciones para la práctica naturopática, es decir, para la praxeología naturopática y la investigación futura. Es decir, ninguna conclusión es cerrada, que no. No es cerrada. O no debería. No debería decir no esto debería. es, pero esto es abierta para futuras investigaciones. Bueno, sí, que lo ha dejado abierto porque, claro, siempre se descubren cosas nuevas. Es normal. efectivamente, por lo No es tanto, una verdad absoluta. debería entonces hacer una frase para que nos quedemos ahí. Por lo tanto, el límite de la ciencia es móvil. ¿Estamos de acuerdo con este enunciado? Sí, estamos de acuerdo, sí. Bueno, lo dijo Nicolás Harma hace mucho tiempo también. El límite de la ciencia es móvil, no es estático, ¿a que no? Bueno, para algunos lo convierten en estático. Esto es la verdad y esto es lo que hay. Bueno, pues venga. Y la referencia hay que ponerla siempre en una página independiente, con el título referencia, centrado y en negrita. Para Sí. Vancouver lo pone de otra manera, pero aquí podemos ponerlo en negrita si queremos, si no. Yo no lo pongo en negrita casi nunca, sino le pongo el título en cursiva, digo en letra normal y en cursiva la revista y el volumen. Después las páginas se ponen normalitas. Esto es lo que dice APA, los demás en naturopatía, sí, pero a veces también utilizamos Vancouver. Más Vancouver que APA, pero hay que decirlo. Referencia, por lo tanto, cómo citar correctamente el texto. Por el sistema APA utiliza el formato autor-fecha. Cita parafraseada. Es decir, el autor tal, tal, tal dice, dos puntos, abrimos comillas, un autor, por ejemplo, Martínez 2022. Si son dos autores, Sánchez y López 2021, y cuando son tres o más, pues se pone, ¿de acuerdo? García, Fernández, Rodríguez y Díaz 2020, ¿de acuerdo? Y, si, y en cita siguiente, que haya mucho, ponemos García et al. Y colega, ¿bien? Y la cita, cuidado con la cita de un investigador o un doctor de la universidad de tal que dice, no, nombre, fecha, para que podamos saber después la cita abajo quién ha investigado. Ujú. Bueno, he puesto nombres Correcto. españoles como ejemplo, ¿veo no? ¿Veo no? Ujú. Estos son, vamos, que esto no, vamos, Martínez puede que exista como Martínez, pero he puesto nombre español, no he puesto en mí, Peter, ¿no? Español, ¿vale? García, Rodríguez, nombres comunes. ¿Se entiende bien o no? Sí, sí, se Perfecto. entiende. Y si queremos hacer una cita textual, lo que dice textualmente en el texto, pues evidentemente copiar palabras exactas, si tiene menos de 40 palabras, se integra en el texto. Entre comillas, doble. Y añadir la página Pérez 2023, página 15. Esto simplemente es la idea del autor. Este autor dice tal tema, yo lo interpreto la idea y pongo después el autor. Como he dicho antes, el límite de la ciencia es móvil. Comillas, Nicolai Harman, 1900, creo que fue 70, 60 y tanto, aproximadamente. Bien.
La cita textual, evidentemente, hay que poner la página donde lo dice. Esto recuerda a alguno que decía, no, es que se acuerda de aquella frase que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, algo así, ¿no? Hipócrates. Yo le pregunto lo mismo, oye, en qué página, en qué fecha, en qué sitio aparece? Bueno, sí, En ninguno. Se inventan cada cosa que alucina. Y si tiene 40 palabras o más, crea un bloque de cita independiente. Sangría de 1,27 centímetros en todo el párrafo, sin comillas, y cita la página al final. Si tiene menos de 40, sí, de más de 40 palabras, pues. ¿Veis la última, la séptima edición de APA como fina, no? sí, para mí demasiado. Con lo de las sangrías, demasiado. Pero es que este se lo pone en práctica, lo lleva una revista y te echa no de sangría, te lo echa para atrás, ¿entiendes? ¿No? Ya, Te dice, ya mira, lo te sé. pongo usted la sangría y bueno, venga, voy a poner la sangría, y tienes que enviarlo otra vez, ¿no? Cuidado, esto ya es risa, riso, pero bueno, esto es lo que hay, María José, ¿entiendes, no? Sí, sí. Si Nada, estamos, estamos, y si no estamos, vamos. no estamos y nos ponemos a redactar novelas y películas y poesía. Muy bien, también se puede hacer poesía, ¿no? Y después lista de referencia, ejemplos clave para la naturopatía basada en la evidencia. Pues aquí están algunos artículos de referencia, ¿eh? En orden alfabético, por el primer apellido del primer autor, ¿eh? Sangría francesa, y además solo pone, en el Word pone sangría francesa, ¿se acordáis? ¿Lo habéis visto? En el Word lo pone. Sí, Le da el botoncito, sangría, la primera línea al margen, siguiente líneas con sangría de 1,27 artículo, aquí está. Este es el más común. Autor, año, título del artículo, yo lo pongo en cursiva. El volumen también va en cursiva, que no se nos olvide, que a veces a mí se me olvida y no lo pongo en cursiva el volumen, porque a veces se me va y no le doy. Y después las páginas, ¿de acuerdo? Hay que poner volumen y evidentemente el número, ¿eh? Y después las páginas de tan mil y pico a 2.000 y pico, 300, 400, ¿eh? Y si es una URL, una página web que hemos visto, pues pone tal, última. Febrero del 2026. Hay que poner también la fecha última que hemos entrado en la URL famosa, ¿de acuerdo? O el DOI que también lo ponen arriba. Ejemplo. Esta vez he puesto uno completo, en inglés, como hay que ponerlo. No he puesto ningún García ni Pérez como el otro, pero bueno. Sí, pero normalmente cuando se van copiando, por ejemplo, buscan, encuentras en un artículo algo que te conviene meterlo en tu investigación, tiene el botón para darle copiar la cita directamente, ¿sabes? No hay que Hombre, escribirla manualmente. hombre, lo puedes hacerlo manualmente o irte ya a uno que están en el system. Por ejemplo, Google tiene uno, tienes que ponerlo arriba, ¿eh? Le das una app, ¡pum! Le das directamente y te sale, te pone, ¿quiere usted APA? ¿Quiere usted Copiar Banco? la cita. Te pone los tres formatos que tú quieres. Puede ser el clásico, título del artículo. Mira, aquí Sí. está un ejemplo. Aquí están los apellidos, bueno, me pone aquí el nombre, con letra tal, 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 y 2023. Ahora viene el nombre. Es que yo lo pongo así siempre, ¿no? Exploración ¿qué pone ahí? De los efectos antiproliferativos y antioxidantes de Dawkins. Esto es un estudio de ordenador que se llama Dawkins informatizado, ¿no? Molecular tal del EGFR, que es la última molécula que, bueno, muy antigua, pero está relacionada. Últimamente ha salido mucho en la prensa relacionada con el cáncer de páncreas, toda esa historia. Bueno, y después el EBG, que es un factor de crecimiento muy interesante, del aceite esencial de la piel de, título de Oriente era naranjo, ¿no? Sí, naranja. María José, el sitio de Oriente era naranja, sí, efectivamente. era Oye, sí. ¿y dónde está publicado? Aquí está la revista, ahora hay que ponerla en cursiva. ¿Veis o no? Journal Esencial Oil Bearing Plaque, una revista indexada. El volumen, 26, en cursiva. El número, 5 y después las páginas, ¿la ves, no? ¿Veis la cita cómo es? Digo, yo lo hago así, ¿eh? Sí, sí, No lo hago 100%, está la séptima, ¿no? Pero casi, casi, ¿verdad, María José? Nos aproximamos. sí, sí, intentamos. Intentando, casi, casi. Ahora bien, si una tesis doctoral, aquí está un libro, vamos a ver un libro y una tesis. Mira, esto es un libro. ¿Ve cómo se cita un libro? ¿Eh? Se pone el autor, el año de publicación, título. ¿Ve? El título va siempre en cursiva. La edición, si no es la primera, evidentemente, pues pone edición, tal, cuarta edición, quinta edición o sexta edición. ¿De acuerdo? Y la editorial que se publica, y si queréis ponerla, bueno, la editorial siempre va el país también al lado. Bien. Ejemplo, Boyle, este libro, este es magnífico, lo recomiendo, ¿eh? Este libro es magnífico. Y ya está en PDF, ¿eh?
podéis conseguirlo. Hace poco estuve escribiendo un artículo sobre ello en aniversario, recomendado este libro de historia de la naturopatía porque es un referente muy interesante. ¿Eh? El nombre es bonito, que sé. El único problema es Naturopathic Medicine, ese es el problema. Ya, sí. Pero bueno, no hay que olvidar que son anglosajones y bueno, su mente está medicalizada, como todo. Esto lo digo a título simplemente creativo y constructivo, no en plan crítica, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, aquí está el título del libro. En tú eres doctor, el libro está muy bien, ¿eh? Todos los autores, bien. Está muy bien hecho y muy bien para la época del año 94. Aquí está, ¿eh? ¿Publicado dónde? Busquen Naturopathic Press. ¿Veis? Y un capítulo de un libro, pues aquí está. Hay que poner el año, el autor del capítulo, el año, título del capítulo, editorial, editor, editor, título del libro, e inclusiva y página, pum, y editorial. Bien. Si es una tesis doctoral, pues se pone también en cursiva y detrás de poner doctoral, tesis, no sé cuánto, y dónde está, página, el año y la universidad y el departamento o cátedra de bioquímica de la universidad, tal, 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 tesis doctoral. Y si aquí en España, en Europa, pues trabajo de fin de grado, no sé cuánto, pues también lo ponéis, ¿no? Impresionante o no. Y aquí está ya para ir terminando, consideraciones específicas para la investigación en naturopatía. Primero, importante la terminología. En la parte que vamos a describirlo podemos utilizar la terminología de los autores, pero una vez que pasamos a implicaciones en la NB, y hay que empezar a utilizar la terminología naturopática. ¿Veis? Hay que tener ahí una habilidad enorme, María José, para, cuando estamos hablando del investigador, utilizar su lenguaje, sí procede, y cuando estamos hablando del marco conceptual. Por lo tanto, consideraciones. Primero, Ángeles, terminología. Sí, Salutante, es de naturaleza de importante. salud, intervención naturopática, salutogénesis, ¿veis? No aparece patología, terapia, paciente, que no. Porque, Claro que no. porque si lo hacemos estamos haciendo lo mismo, ¿no? No, no. Mm, sí. Bien. Por lo tanto, define los términos especializados la primera vez que se usen siempre. Hay que ponerlo. Segundo, objetividad científica. ¿De acuerdo? No ese entusiasmo de una investigación que dice que el aceite esencial de limón cura el cáncer. Qué entusiasmo, ¿no? Bien. Por lo tanto, objetividad, presentar los métodos y resultados con total transparencia, incluyendo las limitaciones del estudio. Tamaño muestra en estudio, oye, que nada más que se ha hecho sobre tres, y además in vitro, no en vivo, ni siquiera con un animal. Bien. En caso, dificultad para el cegamiento en ciertas intervenciones naturopáticas que es importante, hay cosas que no se pueden aplicar, porque es que evidentemente con investigación, oye, está bien, puede servir, ahora veremos cómo, pero cuidado, hay que ver las limitaciones del estudio, hay que Marcejo, y la ética, que es clave y fundamental, que es lo que hablamos antes de la ponencia de nuestro colega, que van a poner sobre esto. En estudio con participantes humanos es obligatorio mencionar la obtención del consentimiento informado y la aprobación del comité de ética correspondiente. ¿Queda claro? Sí. Bien, por lo tanto, conclusión. Y ya terminamos. Es muy interesante. ¿Qué conclusión podemos sacar sobre la norma APA 7 aplicada a la naturopatía basada en la evidencia? Hombre, el titular de la conclusión magnífico, ¿eh? Pero ya me Sí. dijeron, oye, es que te gusta estar lo que... Hombre, oye, No, pero es que sí, intelectualmente... es lo que estábamos diciendo antes, que claro, te da tener esta estructuración, pues ofrece que tenga, que sea riguroso el estudio. De otra manera te saltas cosas, te saltas datos, te saltas información y así sabes que es rigurosa la información que das. Y la excelencia también, ¿no? Claro. Es importante las Así dos cosas mismo. más relacionadas, esa excelencia, como lo presenta, de qué manera que desarrolla y se vaya. Claro. Bien. Por lo tanto, dominar las NOPA APA 7, séptima edición, es una competencia esencial y lo subrayo. ¿De acuerdo? Vamos a subrayarlo, María José. María Ángeles, ¿lo subrayamos? Pues sí, Vamos a subrayarlo por la importancia que es competencia esencial para el investigador naturópata contemporáneo. Para el paleolítico inferior no era necesario, que no. claro que no. Ni para el naturópata de la Edad Media, a lo mejor tampoco, pero del contemporáneo esto es fundamental.
Y es cierto esto y me gusta, que proyecta la seriedad y madurez científica, porque es cierto, una persona, vamos a ver, si te vas a dedicar a hacer un artículo científico de verdad o la búsqueda que has hecho, claro, tienes que adaptarte al formato APA y no hacerlo con tu mente. Es decir, que es un tipo de madurez, ¿no? Claro, lo que no puedes decir, oye, Eres consciente que lo van a leer otros y que se tienen que poder guiar por él en ciertos estudios que harán en el futuro, digamos, ¿no? claro, y aparte el tema es evitar lo que he hablado muchas veces. Oye, esto, las papas fritas, qué buena está. Ya sabemos que está buena, que sí. ¿O no? Sí, a mí me llegó una persona y me dijo que el magnesio no es bueno. Digo, ¿no es Pues bueno sí, cómo? sí que las papas fritas están buenas, pero algunos quieren llamarle papas fritas alternativas. Ya está muy buenas. Sí, Y es que claro, ¿en quién no es bueno? En personas que tienen mucho, en personas que tienen poco. ¿Qué tipo de no, magnesio? Claro, no, porque el vídeo, sí, pero algunos alucinan tanto cuando las descubren las papas fritas que le ponen muchos apellidos. Oye, estos son papas alternativas, papas holísticas. Hombre, estas las papas fritas son papas fritas, que sí, que están buenas, que sí. Están Ya buenas, está. riquísimas con huevo y con pimiento y con cebolla, pero no hay que ponerle apellido, chiquillos, ya que las has descubierto se llaman papas de toda la vida, no papas alternativas, ni holísticas, ni cuánticas, ni holográmicas, ni natural, ni nada. Y terminamos diciendo que esto es una guía de partida. Si ya el que quiera decir yo, esto me interesa un montón porque se vaya al manual que está publicado, por lo tanto, esta guía es un punto de partida. Se recomienda la consulta del manual oficial para, oye, que era una bestia más compleja, oye, pues te vas al manual y punto. Entonces, simplemente un punto de partida que aquí hoy queríamos dejar constancia de que en naturopatía basada en la evidencia, pues evidentemente la normativa APA, la séptima edición, pues evidentemente también la tenemos en cuenta. Que a veces nos pasamos un poquito. En vez de poner a la izquierda aquí arriba, la ponemos abajo. Bueno, no. O no. Nos saltamos un Ya. poquito de vez cuando las páginas a la otra, pero bueno, el cuerpo prácticamente lo mantenemos como todo en la investigación. Por lo tanto, al presentar un artículo, un escrito, o un manuscrito o una conferencia, pues acojámonos si es científica, si es una conferencia divulgativa es otra cosa, que sí. Mm. La verdad que a veces es muy difícil, porque por ejemplo en el abstract, en el resumen, igual, claro, lo tienes que poner todo, ¿no? Tienes que hacer un resumen de todo. Después te pones en la introducción y repites cosas que has puesto en el resumen. Y después igual en la conclusión vuelves a repetir. Y muchas veces también cuesta un poquito saber qué poner y qué no poner, porque igual repites mucho los diferentes sí, apartados. exactamente, es como volver a escribir lo mismo que has puesto. Es así, cierto. Sí, pero de todas maneras, el Astra hemos dicho que 300 palabras como máximo, no te pueden contar un montón de historias. Después ya en el desarrollo, No, si ya puedes poner los esquemas, porque hombre, en el Astra no vas a poner un esquema, ¿no? Ni vas a poner gráfico, como digo. Ya después cuando lo desarrollas, ya puedes poner gráfico, puedes poner más, lo vas desarrollando, ¿de acuerdo? Ya, pero es la información, ¿no? Que a veces, muchas veces te cuesta, te lo tienes que leer varias veces para ir eliminando, para ir quitando cosas o poniendo que te has dejado, ¿no? Pero sobre todo es eso, cuando repites mucha información a lo largo de, aunque sean diferentes apartados, que no queda mal, porque en la conclusión igual tienes que poner lo mismo que en la introducción, Claro. pero al final se hace un poquito, hay veces que se pone, es un poquito difícil, ¿no? Se pone, pero bueno, si cumplimos bien, como digo, el tema y además las palabras 300 te puedes poner 301 no hay problema, pero cuidado, cuidado. ¿Eh? Por ejemplo, aquí un estudio, mira, para que veáis cómo se hace este tema de resumen, ya hemos puesto algunos, y aquí un estudio muy interesante, por ejemplo, para el tema esto es impresionante, ¿eh? Esto es lo que hemos hablado antes de las paradojas. Mira, queréis ver un estudio de paradojas y cómo es una paradoja, ¿eh? Cuidado. Y las paradojas nos conduce a esto. Mira, este es un estudio de cómo se presenta, por ejemplo. ¿Se ve ahora? Sí. Aquí está. ¿Lo veis? No, Pero no. ahora sí, ¿no? El título hay que ponerlo. No, hay que poner un título, no, no. Mira qué título más interesante. Ya, por ejemplo, ese título ya da mucha información, Hombre, es que tiene que ¿no? ser un título que diga, oye, hombre, mucha información, hay que desarrollarlo, porque tienes que escoger primero el estudio en que te vas a basar. Bueno, resumen, ponemos ejecutivo porque es un artículo. ¿Eh?
El estudio, hecho en 81 pares de gemelos idénticos, discordantes para la esclerosis. Esto es una paradoja que se llama. Es decir, donde solo uno de los dos hermanos padece la enfermedad y son gemelos. ¿Veo no? Idénticos, es decir, homocigóticos. ¿Y por qué uno presenta y otro no? Si son los dos gemelos. A ver, ¿veo no? Una paradoja. Ha permitido por primera vez eliminar por completo las variables genéticas. Bueno, pues mira, ya tiene aquí un estudio paradójico. No, la genética, el genotipo te va a influir, que ya lo tiene aquí, ¿no? Y aislar el factor diferencial. ¿Qué es lo que, qué es lo que une la genética? ¿Qué diferencia? Esto, ¿veis cómo hacemos el resumen primero? Y aquí está. Los resultados de una relevancia extraordinaria identifican dos especies bacterianas. Aquí están las dos. Significativamente más abundantes en los gemelos afectados por los múltiples. Oye, o sea que genéticamente descarta, pero hay otro que esto. Curioso, ¿no? Paradójico, esta bacteria que habilita el ileum, aquí ya explicando, esto es un artículo. Esto se llama también, en la investigación se llama, por ejemplo, análisis de artículos, que también se puede hacer análisis de artículos, ¿de acuerdo? Publicado, no científico, pero artículo. Y aquí explica cómo actúa la bacteria en el ileum, porción final del delegado, bueno, degradan la capa, etcétera. Científicamente alucina. Yo es que esto, de verdad, ¿no? Es alucinante, ¿no? Y aquí, para la naturopatía basada en la evidencia, estos son los que hay que dar de vez en cuando. ¿Eh, María José? Darle de vez en cuando a los anuncios, hombre. La evidencia se estableció mediante trasplante de microbiota a ratones. 60 de los animales que recibieron microbiota de gemelo con esclerosis múltiple desarrollaron lesiones espinales en 2 semanas. Mientras que los que recibieron microbiótica de gemelos sanos permanecieron sin... Oye, joder. Y además revela un marcado dimorfismo sexual con floraciones bacterianas más intensas en hembras en consonancia con mayor prevalencia de esclerosis múltiple en mujeres. Qué barbaridad, ¿ves el estudio? Qué interesante. Sí que es interesante. Pero vamos, interesantísimo. Ahora vamos a la NB. Aquí está la NB. Y esto es naturopatía basada en la evidencia. Este estudio, que esto a nosotros, ¿cómo? Pues aquí está. Aquí está. Para la naturopatía, primero, este hallazgo constituye un punto de inflexión, es una paradoja, clásica, como he dicho, la ciencia avanza con paradojas también. Para la comprensión de la esclerosis múltiple como problema de salud con un fuerte componente ecológico intestinal. Ya, ¿qué os parece? Cuando clásicamente, por lo menos la esclerosis múltiple en placas, el diagnóstico médico está más relacionado con la pérdida de mielina, desmielinización, por ejemplo. Pero fíjate que estudio la relación que da. Ahora, para la NBE, ahora tenemos que... Y la implicación, ¿qué implicación tiene? Pues muy sencillo. Abre una vía de intervención fundamentada en mecanismos. La modulación de la microbiota mediante fibra dietética, fibra soluble, evidentemente. Y otra estrategia que favorezca el ecosistema intestinal saludable, privando de sustrato a las bacterias disbióticas y fortaleciendo la barrera intestinal. Y en la praxeología esto, como en la práctica, ¿cómo lo llevamos? ¿Para qué lo tiene? Ujú. ¿Veis? Programas personales de salud, Que claro. integre la salud intestinal como eje prioritario en el abordaje de disfunciones autoinmunes y neurológicas, no hablamos de patología, no hay disfunción, punto. Siempre en colaboración, evidentemente interdisciplinar, por supuesto. Que viene con este problema que está en la fase 5 y evidentemente un problema fuerte, pues hay que trabajar en equipo, sí, y tener en cuenta lo que dice nuestro código deontológico, que sí. Claro. Y alguien dice, oye, ¿por Sí. qué pones tanto eso? Porque esto es público, esto lo va a leer, lo leen muchas personas. Mira ya cuántos van. 1.364.829 entradas, que no está mala, que no. No, Y como esto lo ve todo el público, porque es abierto, pues ponemos esto. ¿Queda claro? ¿Por qué lo ponemos? No. Y es ético. Bien. es súper interesante porque al final, por lo menos de bebés, comerán lo mismo, Claro, los ahí gemelos. está la diferencia. Un Sí, diseño. pero ¿eran gemelos bebés o gemelos adultos? No, no, gemelo, bueno, de todas las Eran edades. Han adultos. cogido de edades. Aquí están puestas las edades. 81 se cogieron en revistas de alto impacto una corte, 81 pares de gemelos monocigóticos, idénticos, no son, heterocigóticos, en los que solo uno de los dos hermanos padecía este diseño metodológico. Los hermanos idénticos comparten el 100% de su genoma. ¿Veo o no? Y a partir de van bien y si, porque uno si no, pues depende de cómo tengan la flora. ¿eh? Y ahí está.
Esto permite aislar el impacto del microbioma, las bacterias identificadas, aquí está todo Es el que esto quería estudio. decir que quizás no comen lo mismo, María José, No, hombre, porque si son maduros, cada uno tendrá su vida y Claro, que eso su... se ha producido de mayor, ya claro, cuando efectivamente, por lo tanto, Eso. vemos ahí una no parte comparten hábitos. que dentro de lo que le llamamos la epigenética. Entonces está el medio Ujú. que influye genotipo, fenotipo. Y después siempre conviene que los estudios, cuando lo hagamos, hagamos esquemas también. Por ejemplo, aquí están las dos bacterias. Oye, esto de las bacterias, ¿cómo es? Mira, aquí está. Bacteria, una, bacilo gram positivo. Esto hay que ponerlo, ¿a que sí? Ahora Sí, vienen los esquemas porque ya estamos desarrollando, ¿no? Es significativamente más abundante en gemelos tal. ¿Eh? Variedad, otro, o género son los dos. Localización en el ilion como puerta de entrada inmunitaria, que he explicado en el ilion, impresionante. Como están las bacterias, el alimento no le llega, ¿qué hace? Pues se alimentan del ilion, a partir de ahí, del ilion está, diríamos, concentrado más el sistema inmunológico. Bueno, impresionante, ¿eh? Aquí están las placas de Peyer, como bien sabemos, ¿eh? Linfocitos T, joder, el estudio impresionante, ¿no? Sí, sí, El sí. experimento del trasplante, aquí está el grupo uno gemelo E, gemelos sanos. Oye, los esquemas hay que ponerlo todo, ¿eh? Mecanismo disfuncional. Y ahora viene la parte de, mira, aquí explicando la permeabilidad intestinal, resultado final, disfunción de la melina, lógico. Y aquí está el factor sexual. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables? Aquí está, el hallazgo en el modelo de inicio, ¿no? ¿no? ¿Eh? Curioso, ¿no? Impresionante el estudio. Ahora vamos a la. Aquí está. interesante. Ahora viene. Oye, una vez que hemos presentado bien el estudio, los gráficos, todo bien hecho. Oye, ¿esto qué implicaciones tiene en la naturopatía basada en la evidencia? Porque está la fibra como intervención estratégica, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Fibra Sí, soluble, soluble, no insoluble. Aquí está. La fibra dietética, si las bacterias solo se vuelven agresivas cuando escasea la fibra, degradando entonces el moco intestinal, entonces, oye, hay que garantizar el aporte que lo que hacemos siempre, fibra soluble, ¿a que sí? Ujú. sí, ¿Eh? La recomendación de aumentar el consumo de fibra deja de ser una sugerencia general de vida saludable. Toma usted fibra que es muy bueno, ¿a que sí? Para convertirse en qué? Pues evidentemente en una intervención específica con base mecanística. Esta fibra importa, las fibras fermentables, pues son prebióticos, probióticos, ya explicamos. Y la práctica naturopática, oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿validamos un principio histórico? Sí. En naturopatía siempre hablamos del intestino, ¿sí? Desde la Esaeta, el famoso libro de sobre iridología. Yo cuando estudiaba también naturopatía y iridología decía, el intestino es la estercolera, nos decía el profesor. O sea, por lo tanto, valida un principio naturopático histórico. La naturopatía siempre, siempre, cito a la Saeta, ha sostenido que la salud intestinal es fundamental para la salud general, y específicamente para los procesos autoinmunes. Este estudio proporciona una validación científica de alto nivel a este principio. Demuestra, tratar, relación causal, dianas específicas, etcétera. Y aquí pasamos ya a una fitología y nutrición de precisión. No, no. Probiótico específico, prebiótico selectivo, fitointervención y trofointervenciones personalizadas según el perfil microbioma de cada saludante. Presiona, ¿no? Y aquí la tablita práctica de cómo lo implicaríamos. Fase praseológica, ¿ves? Y después los límites éticos, que es fundamental. ¿No? Si no, no haga eso, que bueno, yo te hago que soy mejor. No, no, tenemos una ética y una deontología profesional, también lo pongo aquí. Tratemos los omega C, intervención nutricional prioritaria, incrementos de fibra prebiótica, alimentos ricos en inulina, alcachofa, ajo, puerro, cebolla, fitoligosacáridos, plátano, tomate. ¿Ven? Diversidad vegetal, consumo de 30 o 40 tipos diferentes de plantas a la semana, alimentos fermentados, kefir, chucrú, kombucha, bien. Suplementación, si hace falta, entre ellos, por ejemplo, el famoso butirato, bien. El butirato es un postbiótico muy interesante, ya está a comercializar butirato sódico, y si no, pues mantequilla que tiene ácido butírico. ¿Está buena la mantequilla o no? Venga, ácido butírico arcano. Y glutamina para el tema de la permeabilidad intestinal, con zinc, vitamina D, modulador inmunitario, y fitointervención, la cúrcuma, jengibre, desinflamatorio, polifenoles. ¿Bien? Y esto es un artículo científico, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el estudio y cómo se aplica? Primero,
la implicación y después cómo se aplica en la práctica profesional. Conclusiones, el intestino, un nuevo órgano diana en la M, esclerosis múltiple. Bien, aquí está. Y para la naturopatía basada en la evidencia, estos hallazgos validan el enfoque histórico centrado en la salud intestinal, proporciona dianas concretas y orientan la investigación futura hacia intervenciones trofológicas personalizadas. Bien, ¿eh? Impresionante que sea. Está bien, ¿no? Sí, Y sí, después unas sí. Sí, referencias mínimas y diga, oye, ¿esto dónde viene? Para aquí está el artículo. Por ejemplo, este. está muy bien hecho el artículo. Aquí está, mira, esto es especializado en este problema. Interacciones entre genética, estilo de vida y riesgo de factores medioambientales para esclerosis múltiple. Hablamos genotipo, epigenética, medio ambiente, fenotipo. Y hay unos artículos, bueno, por ejemplo, este es muy interesante. Os lo recomiendo porque es clave y fundamental la fibra soluble como prebiótico. Si damos mucho probiótico y no le damos el alimento, pues probiótico, ¿no? El bicho, ¿no? Que coma. Por eso en naturopatía utilizamos normalmente, digo normalmente simbióticos. Mm. Normalmente. Hay algunos que llevan probiótico, prebiótico bien preparados, con las cepas correspondientes, 10 elevado a 9, o sea que tengan una calidad, estándares de calidad, que hay probióticos que no cumplen los requisitos internacionales. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece este estudio? Y terminamos ya. Está muy bien hecho, muy bien hecho, en Está, el más mínimo detalle. Sí, no, no, aparte de que está bien hecho, hay que decirlo, lo ¿eh? veo completo. Pero este artículo de referencia del 2022, hace 4 días. Ah, Hace 4 días, o sea, fijaros el estudio, ¿eh? ¿Qué os parece este estudio? Uf, Sí, impresionante, ¿no? Ahora sí, sí. nos basamos, evidentemente, en la evidencia científica en naturopatía, que sí. Digamos, nos critican por ahí que lo nuestro no es ciencia, ¿se acordáis o no? ¿Eh? No nos basamos en los extraterrestres como hacen otros, nos basamos en esto. Y después, no podemos olvidar, los principios de la naturopatía. Te quieres verlo, aquí están, el World Naturopathy. Entra en la página web, ve los principios y punto. Te está traducido al español también, le das el botoncito, español, Y después un artículo aquí en Naturopatía Digital de este año, la calidad de los datos en la investigación naturopática. Podéis ver este artículo también. Bueno, así como investigamos y así como aplicamos la normativa APA en la investigación naturopática, lo menos. Hacemos los gráficos, preparamos en qué consiste la investigación, después qué implicación tiene naturopatía basada en la evidencia y después la práctica profesional. ¿Cómo aplico yo esto en mi consulta ahora con lo que me interesa? Bien, pero está aquí está. Si queremos prebióticos, aquí está esto. Según el tema, plantas concretas son estas, alimentos concretos, y así como trabajamos, ¿o no? No sí, nos basamos en los extraterrestres ni en cosas raras, simplemente en la ciencia pura y dura, ¿no? ¿No? Sí. así es. Y otra ventaja que tenemos como naturópatas es que estamos a la vanguardia de la ciencia, ¿no? Estamos a la última, a la última. A la última. Última. Y ahí está el artículo. Esto es lo último, ¿no? 2022. Bien. Estamos a la última, que sí, bien. Ya. Se ha visto muy, muy claro. Mm. Bien. Por lo tanto, de esto hay que concluir diciendo que la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia. Es transdisciplinar, que también eso es importante remarcarlo, destacarlo y enfatizarlo. La naturopatía es transdisciplinar. Sí. ¿Eh? Hay que de biología, de bioquímica, de psicología, sociología, ecología del sistema, que sí. Y también tenemos que saber de historia también, que sí. Es importante. Y de sociología, de humanismo, Sí, tanto trascendente como inmanente, todas esas cosas hay que saberlas. Estamos preparados, pero la naturopatía es transdisciplinar. No podemos decir naturopatía es bioquímica, es fisiología, es energía, es psicológicamente nada más. No, cuidado, cuidado, es transdisciplinar. Por eso el paradigma de la naturopatía es eco, bio, psico, social. El más avanzado que hay del paradigma. Otro es el paradigma psicosomático, el paradigma biologicista, el paradigma biopsicosocial de otras profesiones, y el nuestro que es eco. Por lo tanto, estamos a la vanguardia, que sé, de los paradigmas, ¿no? sí. De la puerta de aunque algunos quieren coger el paradigma nuevo y meterlo en el viejo. Y si en vez le ponen un apellido, que sé. Sí.
Medicina integrativa, ¿qué cogemos? El paradigma este que lleva ya 130 años que cumplimos, muy avanzado. Oye, que esto se va, ¿qué hacemos? Pues lo integra. Ya está. Ya la época de poner apellidos se ha acabado, pues eso para lo integramos. Como el paradigma nuevo lo metemos en el viejo. Medicina integrativa, terapia integrativa, salud integrativa. ¿Veis los tres términos? Sí. Ya. Esto es, y yo es que hay que leer un poquito, vamos a leer un poquito a Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, lee un poquito. Esto no estamos descalificando a nadie, ¿que no? No. Claro que no. Estamos haciendo un análisis kuhniano de los paradigmas, simplemente. Y el que no esté de acuerdo, que lea un poquito, se ilustre. Hay que utilizar la razón, como decimos, más neuronas y menos hormonas, ¿no? Que a veces nos desbocamos, que esto no es así, que yo tranquilo, vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver. O sea, vamos a coger Círculo de Viena, por ejemplo. Vamos a ver un poquito. Que no sé, bueno, pues entonces, como dije una vez Ludwig Wittgenstein, una pregunta que le hicieron sobre un tema concreto, y respondió una claridad total. Dice, de lo que no sé, prefiero callarme. Y es así como hay que hacerlo. Efectivamente, este señor sabía un montón. Recomendemos su famoso libro, El Tractato Lógico y Filosófico, que hay que leerlo también para entender un poquito cómo es la lógica, cómo funciona. Y respondió así, de lo que no sé, prefiero callarme. ¿Tiene lógica o no? Yo que a veces hay discusiones que tal, yo tranquilo, tranquilo. ¿eh? Por ejemplo, la ponencia, me voy a autocitarme. La ponencia, María José, tú sí que te metes autocitas tú también, Ángela. Tú también has hecho ponencias buenas, hay que citarse, hombre, que no pasa nada. Nos autocitamos ¿No? también según la normativa APA. Lo comentaba, una ponencia sobre la naturopatía en ¿cómo se llama? En la epistemología pospoperiana, que está por ahí, que he comentado con algunos, yo tranquilo, ha leído a Popper para empezar o no, entonces vamos primero a leerlo, después vamos a leer a Mario Bunge y todas las corrientes pospoperianas posteriores. Entonces la epistemología naturopática se enmarca en las corrientes llamadas pospoperianas, no la clásica de Popper, ni del Círculo de Viena, recoge pero avanza. Ahora, yo no sé si desconoce usted lo que pues se pone a chillar como me pasó con uno, ¿no? Que ve, no sé cuánto, que y yo, relájate un poquito y escucha y te ilustre, después me critica, ¿vale? Que yo diría lo mismo que dijo Kant con respecto a la obra de Hume, que dijo, Hume me ha despertado el sueño dogmático, no dijo, usted está equivocado no sé cuándo porque lo mío es mejor, no dijo aquello, me ha despertado de mi sueño dogmático, qué frase más interesante, ¿no? ¿Y Sí. qué hizo? Posiblemente dice, como ha despertado aquello, pues he aprendido de él un montón y he avanzado. Ahora, si yo lo niego, me quedo en mí, ¿eh? Digo que no, que lo mío es mejor que lo de este. Pues no, avanzó. Esa frase es memorable para tenerla aquí dentro y no quedarnos Sí, pero no todo el mundo es capaz de investigar un poquito más allá de lo que hay poca efectivamente, gente. efectivamente, te queda en el dogma. No, esto es así, esto es la verdad porque lo digo yo. ¿Sí? Sí, pero también es como, por ejemplo, hay muchos que dicen, Dios no existe, y ya está. Tú has estudiado, no sé, lo que fuera, historia de religión, mitología griega, date un paseo por el mundo entero, ve al budismo, todo. No, entonces, ¿por qué Dios no existe? Una respuesta. Claro, y también con la eterna historia. Es que si existiera, no morirían tantos niños de enfermedades, no sé qué. Pero vamos a ver, si es que hay que estudiar, hay que pensar con coherencia y lógica, ¿no? Y Y leer para un poquito. entender. Y leer, por ejemplo, vamos a recomendar a San Agustín de Hipona, que lo explica muy bien lo que estás diciendo en las confesiones. Lo explica muy bien porque esa pregunta. Incluso Leibniz también. Después del famoso terremoto de Lisboa en 1700 y pico, a Leibniz le pasó lo mismo y otros también, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasa aquí, no? Pues también se pusieron a pensar, ¿no? Dijeron, oye, aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Con ese terremoto que ha muerto a tantas personas, si yo existiera no lo hubiera permitido. ¿A que sí? Bueno, pues Leibniz le Sí, dio una respuesta, muy coherente, por cierto. ¿De acuerdo? Que después Schopenhauer, por la tesis doctoral, pues, empezó también a criticarlo un poquito, avanzando también. ¿Ve la importancia del proceso que interesante es? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia hoy en día, no? Que algunas todavía están en la Edad Media buscando la causa, ¿no? ¿O por no? eso hay que conocer la historia para no repetir, ¿no? La historia es muy Efectivamente, importante. efectivamente. Eso sí que es importante, para no caer en los mismos errores, repetirlo. Ahí está. Eso lo dijo un gran filósofo, que por cierto era de origen español, ¿eh? Para que su madre o su padre creo, era embajador en Londres, pero él nació aquí en España. George Santayana dio esa famosa frase que Ángela acaba de escribir,
con claridad y rotundidad, de George Santayana. Me parece como desarrolló toda su filosofía en Estados Unidos, bueno, pues dice, filósofo americano, era de origen español, nacido aquí y al final falleció en Italia porque se quiso venir por aquí. Y dijo lo que tú has dicho. Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir otra vez los mismos errores. ¿Es cierto? George Santayana, un gran filósofo, por cierto. Recomendable también que le guste leer un poquito. ¿Vale? Bueno, pues nada, interesante lo que hemos visto, cómo Muy la interesante. naturopatía se basa en normativas y estándares internacionales, igual que en todas las ciencias, trabajamos lo mismo, hacemos lo mismo, simplemente que como todas las ciencias debemos también estos marco conceptual y tenemos también la naturopatía basada en la evidencia y una praxeología concreta que es la naturopática. Porque tenemos un objeto formal de estudio, somos ciencia, no somos especialidad de, ni rama de, ni alternativo de, ni holístico de, ni todas esas cosas que hemos visto por ahí. Y como tiene un objeto formal de estudio, pues una ciencia. Como tal, pues tiene epistemología, ontología, todo lo que hemos dicho. ¿Está? Y una terminología, y así lo aplicamos en el método científico. Así que instamos a todos nuestros colegas, compañeros y compañeras que quieran hacer ponencia, temas que estamos para asesorarla, que sí. Sí, sí. Correcto. Tenemos una anécdota de una compañera que ha entrado a la página web de, tú ya sabes, y han dicho, oye, no me han dicho nada, ¿no? Nosotros sí, tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sí, nuestra amiga que ha entrado a una página web, ¿no? María José me comenta, está entrado allí que dicen que te Ah, sí, sí, asesoran y sí. tal, y Que no al había nada, final no ¿no? se asesoran Aquí ni... podéis llamar, ¿de acuerdo? Escribir, ahí están los correos electrónicos, tanto de la organización, correo, está la página colegionaturopata.es y hacen las preguntas que queráis. Aquí sí hay, como se dice, traducido a español, mentores, ¿a que sí? Mentores, sí. Aquí sí lo tenemos, te asesoramos y ves una ponencia, ¿por dónde? Mira, aquí están los pasos a seguir, te damos los estudios, los enlaces, para que esto es cuestión de ir aprendiendo, hasta que al final para eso estamos, ¿no? Que quiera participar y vaya a participar el próximo día 28 del simposio sobre naturopatía basada en la evidencia y quiere presentar y quiere aprender, se pone en contacto con nosotros y lo vamos Claro, orientando cómo hacerlo, incluso sugerimos también nombres de ponencias, temas, y así como estamos avanzando, así que quien quiera ya sabe, estamos visibles, que sí. sí, sí. Nos pueden encontrar y preguntar lo que quieran. Aquí sí hay mentores, ¿a que sí? ¿Eh? Y pueden hacerlo. Como esto es de habla hispana, habla un español, evidentemente, pues que nos va a escuchar prioritariamente habla nuestro idioma, que sí. Pero como después el que quiere una pregunta, ¿y esto cómo se traduce? Pues creo que YouTube tiene un traductor, ¿no? Que sale debajo, ¿no, Ángela? YouTube tiene un traductor, Sí, ¿no? Tú sí, sí. buscas el idioma, le das el botoncito y te sale debajo la traducción. ¿Entendrás? Y con el tiempo ya me han dicho que hay inteligencia artificial que directamente lo va traduciendo. Sí, Directamente, en vez de hablar aquí en español, los movimientos son exactamente iguales, pero estoy hablando en el idioma que sea, los programas. Alucinante. Esto se inventó ya hace, no sé si son 3 o 4 años que vi yo el vídeo publicitario sobre esto y está saliendo ahora. No, eso está, por lo tanto, no hay ningún problema de que lo que hablamos aquí se pueda entender en otros idiomas, que no hay problema. no. Han No, preguntado algunos, no al revés, le damos y se traduce directamente. Y quien quiera participar en todos los debates que tenemos, después el Zoom tiene un traductor que se ve debajo sale y nos vamos enterando de todo. Así que este programa queda abierto. Y que quiera participar, pues también puede hacerlo. Evidentemente tenemos las condiciones, que sea colegiado, que sea naturópata, que sea miembro tal, o sea que no. Y algunos invitados que también por invitación podemos también atraer. A ver, vino un bioquímico, también te acuerdas, que habló de la Mm. teoría esta de, que ahora no se llama creacionismo, le llama diseño inteligente. Pues mira, pueden venir, ¿vale? Pues bueno, nos despedimos. Ángela, si quieres comentar algo ya para despedirnos. no, ya nada. Ya creo que hemos comentado todo en lo que va del formato APA y demás. No, no tengo más nada. Bueno, pues nos podemos despedirnos, ¿no, Ángela? ¿A ti que te gusta hacer más despedidas estas, sí, ¿no? Tipo teatro metafísico de Calderón de la Barca. Anda, Ángel, anímate a dar una despedida del teatro metafísico de Calderón de la Barca. No, no os pongáis tristes si nos vemos ahora dentro de 10 horas, ¿no? De nada, sí. Dentro de nada nos vamos a vernos en el programa Ciencia Naturopática. Pero Esto para animaros un poquito. nos vemos. Bueno, María José, si quieres comentar algo ya de despedida.
Creo que ha quedado bastante claro con el otro programa que hicimos sobre la investigación y con esto, yo creo que ya para el simposio lo tenemos bastante claro. Y bueno, si con este no lo hacemos perfecto, pues ya haremos otros para ir aprendiendo todos juntos y animar a todos a que si no en este, en el próximo ya se apunten y hagamos ponencias naturopáticas. Bueno, nos despedimos y Investigación naturopática. pero hay que decir también que si alguien presenta una ponencia en otro idioma, que hemos estado en Ángela, como te has comentado antes, hemos estado hablando esta mañana también con colegas de Hungría, de Rumanía, Claro, de se Francia. puede. O sea, que si alguien quiere presentar también una ponencia en el idioma original suyo, que ahí tengo una investigación, el evento, el simposio está abierto, ¿eh? Sí. Sí, sí, Aún sí. pueden, aún Hay pueden. que ir a presentarlo sin problema ninguno, se pone en contacto con nosotros, mire, tengo tal tema, y lo soy de la Asociación TAD de Francia de OSNE, saludo a nuestros amigos de OSNE de aquí, y lo voy a dar en francés, estupendo. Oye, que llama de Rumanía nuestros colegas, tengo aquí una investigación, un ataque, hemos investigado esto, pues estupendo, adelante. Vamos a empezar y adelante y seguiremos mejorando, avanzando en la ciencia naturopática. Nos vemos dentro de un ratito por la Hasta mañana. luego. Hasta luego. Hasta mañana.